Los type-ints llegaron a Python para quedarse. No cambian cómo funciona el código, pero transforman cómo lo escribimos y mantenemos. Imagina que trabajas en un equipo. Llega una función y no sabes qué tipo de datos espera. Tienes que leer toda la implementación para descubrirlo. Con los type-ints, esa información está en la propia firma de la función. La gran ventaja es que tu editor te va a ayudar. Te va a sugerir métodos, te va a avisar si pasas un tipo incorrecto y te va a hacer más rápido. Además, herramientas como MIPI pueden analizar tu código y encontrar errores antes de que ejecutes ni una línea. Python sigue siendo dinámico. Estas anotaciones son solo sugerencias, no restricciones. Pero cuando las usas, tu código se vuelve más claro, más fácil de refactorizar y más profesional. En este video vamos a ver desde los tipos más básicos hasta conceptos avanzados como genéricos y protocolos. Empezamos. Los tipos más fundamentales en Python son los que ya conoces: números enteros, cadenas de texto, números decimales y valores booleanos. Cuando anotas una función, simplemente pones dos puntos y el tipo después del nombre del parámetro. Y para el valor de retorno, usamos una flecha y el tipo. Por ejemplo, una función que saluda a alguien por su nombre y edad. El nombre será una cadena, la edad un número entero y devolverá una cadena de texto. También podemos anotar variables directamente. Así el editor sabe qué tipo tiene esa variable y nos da autocompletado. Y hay un detalle importante. Cuando una función no devuelve nada, como las que solo imprimen en pantalla, el tipo de retorno es none. Esto indica que la función tiene un efecto secundario y no produce un valor útil. Estos tipos básicos son el cimiento de todo lo demás. Una vez los dominas, el resto es más fácil. Cuando trabajamos con listas, diccionarios o tuplas, no basta con decir que es una lista. Necesitamos decir qué tipo de elementos contiene. Una lista de nombres es una lista de cadenas. Un diccionario que asocia personas con edades es un diccionario donde las claves son cadenas y los valores son números enteros. La sintaxis es usar corchetes. Lista de cadenas se escribe lista de str con los corchetes angulares. Y para un diccionario, especificamos el tipo de la clave y el tipo del valor. Por ejemplo, una función que recibe una lista de nombres y devuelve un diccionario con la longitud de cada nombre. La notación deja claro que la entrada es una lista de cadenas y la salida es un diccionario que asocia cadenas con números enteros. En las versiones recientes de Python, ya no necesitas importar estos tipos desde el módulo typing. Puedes usar directamente list, dict, tuple y set con la sintaxis de corchetes. A veces una función puede devolver un valor o none. Por ejemplo, cuando buscamos algo y podría no existir. Para estos casos tenemos opcional. Opcional significa que el valor puede ser del tipo indicado o none. Es muy común en funciones de búsqueda, donde o encuentras el elemento o devuelves none. También hay casos donde una función puede recibir o devolver más de dos tipos. Por ejemplo, una función que procesa datos y puede aceptar números enteros, decimales o cadenas. Para esto usamos union. Union es como un comodín que dice: esto puede ser de este tipo o de este otro o de este tercero. En Python 3.10 se introdujo una sintaxis más limpia con el símbolo de barra vertical. Pero por compatibilidad con versiones anteriores, vas a ver mucho opcional y union en código existente. Una regla práctica: si un parámetro tiene valor por defecto none, su tipo debería ser opcional. Callable es para cuando necesitas anotar funciones que reciben otras funciones como argumento. La sintaxis es un poco especial. Primero, entre corchetes, los tipos de los parámetros que recibe la función y después el tipo de retorno. Por ejemplo, una función que aplica una operación a dos números. Esta función recibe dos números y una operación, que es otra función que recibe dos números y devuelve un número. Así puedes pasarle suma, multiplicación o cualquier otra operación que cumpla con esa firma. Es como tener un comportamiento intercambiable. Callable es muy útil en patrones como el patrón estrategia, Callbacks, y en programación funcional en general. Te da seguridad de tipos sin perder flexibilidad.
Typevar es un comodín para tipos genéricos. Representa un tipo que puede ser cualquiera, pero que debe ser consistente en toda la función. Por ejemplo, una función que devuelve el primer elemento de una lista. Si la lista es de enteros, devuelve un entero. Si es de cadenas, devuelve una cadena. Con typevar, el verificador de tipos sabe que el tipo de retorno está vinculado al tipo de la lista que pasaste. Es mucho más preciso que usar ANY, que sería un comodín total. La sintaxis es sencilla. Definimos una variable de tipo con typevar y luego la usamos en la anotación. Typevar es la base para crear genéricos, que veremos más adelante cuando creemos nuestras propias clases genéricas. Los protocolos nos permiten hacer duct taping con tipos. Duct taping es ese principio de que si camina como pato y habla como pato, entonces es un pato. Con un protocolo, definimos qué métodos debe tener un objeto, sin importar su clase. Si un objeto tiene esos métodos, es compatible con el protocolo. Por ejemplo, definimos un protocolo de objetos que pueden hablar. Cualquier clase que tenga un método hablar, automáticamente cumple con el protocolo, sin necesidad de heredar ni de registrar nada. Esto es muy poderoso porque desacopla la definición de la implementación. Tus clases solo necesitan implementar los métodos correctos, no heredar de una clase base específica. Los protocolos son ideales para bibliotecas y frameworks donde quieres ser flexible pero con tipos seguros. También son útiles para definir interfaces sin acoplar las implementaciones. Typed-dict es para diccionarios con estructura fija. Es como un dict donde cada clave tiene un tipo específico. Por ejemplo, un diccionario que representa a una persona puede tener nombre, edad y ciudad. Con Typed-dict podemos decir que nombre es cadena, edad es número entero y ciudad es cadena. Si intentamos añadir una clave que no está definida, el verificador de tipos nos avisará. También podemos hacer que algunas claves sean opcionales. Typed-dict es muy útil cuando trabajamos con APIs, configuraciones o datos JSON. Nos da seguridad de tipos sin perder la flexibilidad de los diccionarios. Es una alternativa más ligera a crear una clase completa cuando solo necesitas un contenedor estructurado de datos. Los genéricos propios nos permiten crear clases que funcionan con cualquier tipo, pero manteniendo la seguridad de tipos. Por ejemplo, una pila o stack. Una pila de enteros solo debe contener enteros. Una pila de cadenas solo debe contener cadenas. Con genéricos, podemos tener una única clase pila que funcione con cualquier tipo. La sintaxis usa typevar para definir el tipo genérico y generic para decir que la clase es genérica. Al instanciar, especificamos el tipo concreto, pila de enteros, pila de cadenas, etc. El verificador de tipos se asegurará de que solo añadamos elementos del tipo correcto. Los genéricos son muy comunes en lenguajes como Java o C, y en Python nos dan esa misma seguridad de tipos. MIPI es la herramienta más popular para verificar tipos en Python. Analiza tu código estáticamente, sin ejecutarlo, y te dice si hay incompatibilidades de tipos. Para usarlo, simplemente instalas MIPI y lo ejecutas sobre tu archivo. Te marcará todos los errores de tipos. También puedes integrarlo en tu editor para ver los errores mientras escribes. Y en sistemas de integración continua para detectar problemas antes de desplegar. Un aspecto importante, MIPI no cambia cómo se ejecuta tu código. Solo es un verificador. Es como un corrector ortográfico para tipos. Para terminar, recuerda, empieza añadiendo type ints a funciones nuevas. Luego ve actualizando el código existente. Los beneficios en legibilidad y mantenibilidad son enormes. En el próximo video, exploraremos cómo estructurar proyectos grandes en Python. Nos vemos allí.